Saludos, estimado docente. En esta oportunidad, mediante este video, abordaremos los conocimientos obtenidos sobre las medidas cautelares y medidas de protección, abarcando más así nuestros conocimientos. En el video participamos los siguientes estudiantes: mi persona, Sisa Guatemal, Cristian Yumbla, Miguel Bonilla y Mateo Villamarín. Cada uno con sus partes expondrá dentro de esta exposición. Empezaremos con la introducción. Entonces, en el marco del proceso penal ecuatoriano, el Código Orgánico Integral Penal establece herramientas jurídicas fundamentales para garantizar no solo que la comparecencia del procesado, sino también la protección efectiva de los derechos de la víctima en este caso. Entre estas herramientas fundamentales destacan las medidas cautelares y las medidas de protección, que cumplen un papel crucial dentro de la administración de justicia de un Estado. También analizaremos y abordaremos el enfoque doctrinado que sustenta estas medidas, su finalidad preventiva y su relación con principios como la proporcionalidad y la presunción de inocencia. Asimismo, revisaremos cómo han sido interpretadas y aplicadas por la jurisprudencia nacional, los que nos permitirá entender su evolución y los criterios actuales que orientan el uso. El objetivo de esto también es reflexionar sobre la correcta aplicación de estas medidas, la importancia de su impacto en las garantías del debido proceso y la protección integral de las personas involucradas, tanto como las víctimas y como los procesados. Yo les voy a hablar sobre las características de las medidas cautelares y de protección dentro del Código Orgánico Integral Penal. Específicamente en los artículos 519 y 520 se nos habla sobre la finalidad y las reglas generales de estas medidas. Empezando por la finalidad, la cual es proteger los derechos de la víctima y demás personas involucradas dentro del proceso penal. Segundo fin es garantizar la presencia de la persona procesada dentro del proceso penal. El tercero es evitar que se destruya u obstaculice las pruebas dentro del proceso penal. Y por último, se garantiza la reparación integral de las víctimas. Como reglas generales, tenemos que las medidas cautelares y de protección en conjunto se pueden aplicar únicamente en delitos. En cambio, las medidas de protección únicamente se pueden aplicar en contravenciones. Además, que las medidas cautelares y de protección en delitos únicamente deben ser sustentadas y solicitadas por fiscalía, mientras que las medidas de protección deben ser solicitadas mediante oficio o a petición de parte. Además, la o el juzgador, en una audiencia pública, oral y contradictoria, podrá, evaluar las solicitudes de sustitución, suspensión y revocatoria de las medidas cautelares o de protección. Es decir, que nosotros como abogados en esta audiencia tenemos que verificar que se cumplan los preceptos de necesidad y de proporcionalidad de las medidas aplicadas a la persona procesada, es decir, nuestro defendido. Muchas gracias, Mateo. Buenos días. A mí me corresponde hablarles de una manera breve sobre la importancia de las medidas cautelares y las medidas de protección dentro del proceso penal ecuatoriano. Según lo que establece el Código Orgánico Integral Penal, el COIP, las medidas cautelares están reguladas por el artículo 522 y estas son herramientas jurídicas que permiten garantizar la comparecencia del procesado al juicio, asegurando de esta manera la reparación integral y evitar la obstrucción o la obstaculización de la justicia. Estas medidas cautelares pueden ser personales, tal como son la presentación periódica a la autoridad competente, la prohibición de salida del país e incluso la prisión preventiva. Esta última es un recurso que debe ser utilizado de manera excepcional según el artículo 534. Por otro lado, las medidas de protección están orientadas a salvaguardar la integridad de las víctimas, especialmente en casos de violencia de género o de violencia intrafamiliar. De acuerdo a lo que dice el artículo 558, estas medidas pueden ser ordenadas por un juez de oficio o a petición de la parte de la víctima. E inclusive
Acciones como la prohibición de acercamiento por parte del agresor. Puede haber también medidas como evitar la salida del domicilio o una boleta de auxilio para el caso de que el agresor quiera es hacer algún daño. En el artículo 558 numeral uno incorporan las medidas especiales que tratan sobre el acompañamiento de la policía para que las víctimas que han sufrido violencia familiar puedan recuperar sus pertenencias con este acompañamiento. La aplicación de estas medidas deben regirse con los principios de necesidad y de proporcionalidad, tal como lo exige el COIP. Esto garantiza un equilibrio entre los derechos del procesado y la protección de la víctima. Las medidas cautelares y las medidas de protección previenen nuevos actos de violencia y también impiden que se evada la justicia. También aseguran que el procesado y el proceso penal se desarrolle con el respeto a los derechos humanos y no se vulnere la seguridad jurídica ni el debido proceso. Damos paso a mi compañero Cristian. Muchísimas gracias. Pues, realizando un resumen de todo lo que han expuesto mis compañeros, voy a hacer una breve exposición sobre las medidas cautelares. Pues su objetivo principal es evitar la fuga del justiciable y con esto garantizar la presencia durante toda la etapa del proceso, con la finalidad de que él cumpla una pena en caso de que sea sentenciado y a su vez repare el daño causado a la víctima. En este caso, si se le impone una reparación integral o económica al tener con una medida cautelar, vamos a garantizar que ésta cumpla. Porque si bien lo dicen, una justicia tardía ya no sería justicia. En el caso, con esto garantizamos que con las medidas cautelares, la fuga del justiciable. Aquí tenemos una de las medidas cautelares que hemos hablado en esta presente exposición, que es la prisión preventiva. Esta es de última ratio. ¿Qué quiere decir? Que esta se le utilizará siempre y cuando las demás no garanticen, ¿sí?, la presencia del justiciable. Entonces será de manera excepcional, como lo dijo mi compañero que me antecedió. Ahora, las medidas cautelares eh, no pueden durar más de 6 meses en los delitos sancionados con hasta 5 años. Y los delitos con mayor a 5 años, las medidas cautelares serán de 1 año. Esto lo establece el artículo 541 del Código Orgánico Integral Penal. Ahora, las medidas de protección. Las medidas de protección son medidas que garantizan a que la víctima pueda vivir, como lo dice la Constitución, en un ambiente libre de violencia, un ambiente de paz y tranquilidad, para lo cual esto va a necesitar de la necesidad y la proporcionalidad, incluso abordando lo que son tratados internacionales como la CEDAW o Belén do Para en los casos de violencia intrafamiliar. Tenemos medidas de protección que garantizan en caso de que el agresor sea extremadamente violento, él o la autoridad está facultado a través de la Policía Nacional a la salida del agresor o a su vez al reintegro de la víctima a su domicilio habitual. También tenemos medidas de protección administrativas, las cuales se encuentran estipuladas en la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en donde tenemos en el artículo 51 medidas administrativas que estas pueden ser otorgadas por autoridades administrativas, en este caso por la Junta Cantonal. En las áreas rurales tenemos a los tenientes políticos que están facultados por esta ley a entregar medidas para la mujer. Ahora, estas en alguna ocasión no resultan ser efectivas. Lamentablemente nos faltan política pública que garanticen que la víctima tenga otras alternativas. En la actualidad vemos que solo para obtener medidas de protección lo único que tiene la víctima hoy es presentar una denuncia o acudir a la justicia, cuando debería ser al revés, que el último recurso que tuviera la víctima es acudir a la justicia. Lamentablemente hoy sucede todo lo contrario e incluso la efectividad queda en duda, pues en las noticias y las estadísticas nos dicen que incluso mujeres que han tenido medidas de protección, entre ellas la boleta de auxilio, lamentablemente han muerto en manos de su agresor, configurándose lo que es el femicidio. Entonces tenemos que nosotros como futuros abogados buscar esa política que garantice
¿sí? Y buscar otros mecanismos para que no solo tenga que acudir a la justicia la víctima. Esta sería mi exposición. Gracias.